Vamos a pasar al tema de esta mañana, hermanos, sean bienvenidos. También los que nos acompañan por el canal, sean bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra, hermanos, con un nuevo tema que por la ayuda de Dios y por su gracia he titulado Descansando en Jesús en tiempos peligrosos. Y primeramente, pues, quiero mostrar con la ayuda de Dios los tiempos peligrosos que estamos viviendo y el carácter de los hombres impíos, la cual es la causa principal de la maldad en estos últimos tiempos, para nosotros poder comprender y así poder descansar en Jesús y qué es lo que Dios quiere para con sus hijos, para aquellos que le están buscando también, cuál debe ser la actitud o la disposición de la mente para renovar, para transformar por medio de la palabra de Dios y sus promesas en estos tiempos difíciles y así poder descansar en Jesús, ¿verdad? Para que no nos confundamos, quizá a lo mejor pueda venir a llegar a traer ciertos pensamientos a la cabeza. Quizá el hermano mostró pues todo lo que está aconteciendo y cómo puedo yo descansar en Jesús. Bueno, ese es uno de los principales enfoques, entender por medio de la palabra los tiempos que estamos viviendo, reconocerlos, ¿verdad? Y saber quién ya había hablado de estos tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también dio a su pueblo, dio a sus hijos en los postreros tiempos palabras, promesas y también de su espíritu para que podamos descansar en las palabras que Cristo Jesús tiene preparadas para su pueblo al final de los tiempos. ¿Sí? Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos dé de su gracia, nos hable al corazón y podamos nosotros entender su palabra. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, queremos que tú nos hables en esta mañana. También bendice a las almas que escuchan, Señor, a través del internet. Señor, háblales al corazón. Padre, salva el día de hoy, Señor, y ayúdanos a descansar en ti, Señor. En estos tiempos tan peligrosos donde la maldad se ha incrementado, Señor, donde todo se está cumpliendo, ayúdanos a tener la actitud, Señor, que tú quieres que tengamos por medio de tu palabra y tu renovación, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Dios. Muy bien, número 1, quiero mostrar los tiempos peligrosos y sus señales, hermanos, para poder entender cómo descansar en Jesús. Recuerdan que vimos un tema titulado Venid a mí, descansad. Y yo creo que Jesús es nuestro reposo, hermanos, es nuestro descanso. Cuando nosotros tomamos su yugo, le seguimos a Él, obedecemos su palabra, aprendemos de Él a ser manso y humilde de corazón, y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:1, después de haber escrito el apóstol Pablo a un pastor joven llamado Timoteo, que se enfrentaba a tiempos peligrosos también, tiempos difíciles que le tocó vivir. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le da a conocer algo muy importante a Timoteo. Y le dice, también debes de saber esto, o sea, debes de conocerlo, debes de saberlo, debes de entenderlo. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo, con gran denuedo, le dice a Timoteo: entiende los tiempos, mi querido Timoteo. Son tiempos peligrosos que han de venir. Y a nosotros, hermanos, en estos últimos tiempos nos ha tocado vivir esos tiempos. Y cada vez que pasen los años y cada vez que pasen los tiempos o los días, cada vez se incrementará más y más la maldad. Ahorita vamos a ver cuál es la causa por la cual la maldad se ha incrementado. ¿Cuáles son las señales que acompañarán a los tiempos peligrosos, hermanos? Nuestro Señor Jesús nos anuncia que las señales principales que acompañarán a los tiempos peligrosos en los últimos días, Él las había profetizado. Él había hablado a sus discípulos y les había advertido también para que cuando las cosas se estén cumpliendo, creamos que lo que Jesús dijo era verdad. Habrá falsos cristos, guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, hermanos. Y esas palabras son corroboradas por Jesús, Mateo 24:3. Este tipo de señales acompañará a los tiempos peligrosos que nos han tocado vivir, hermanos. A los tiempos peligrosos. Dice la palabra: y estando Él, nuestro Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban inquietos de saber cuáles eran las señales o qué iba a acontecer antes de que el siglo terminara, antes del fin de los tiempos. Y Jesús no se los encubrió. Jesús les reveló qué era lo que iba a acontecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos habían confiado en Jesús, le habían seguido, y Cristo Jesús les abre el panorama y les dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La palabra mirad es observar atentamente, hermano. En este caso, los falsos cristos, guerras, pestes, hambres y terremotos, debemos de estar atentos de que son señales que están acompañando a los tiempos peligrosos. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Últimamente una noticia que ha recorrido el mundo es que hay un Mesías del pueblo de Israel, un judío, que se dice ser el Mesías. Y esto es algo impactante, hermanos. Impactante, ¿por qué? Porque Cristo Jesús lo profetizó hace 2000 años. Y Él precisamente dijo las palabras que se están cumpliendo hoy. Dijo: vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchas personas que no conocen la palabra, que no conocen las señales de los tiempos, que no se aperciben de los tiempos peligrosos, que no conocen las palabras de Cristo y las obedecen, a muchos se engañarán, dice. A esas personas se engañarán. Diciendo: yo soy el Cristo. Y en un mensaje paralelo dice: cuando digan helo ahí, dice, no vayáis. O está allá afuera, dice, no le creáis, dice Jesús. Y muchos falsos cristos se han levantado, falsos profetas, y han engañado a mucha gente. Unos por ignorancia de la palabra de Dios, y otros por ignorar voluntariamente los mandamientos de Dios, cuando un día tuvieron luz y no obedecieron a la verdad.
Dice la palabra que Dios les envía un espíritu de mentira para que crean la falsedad, para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque un día tuvieron luz. Un día fueron personas que estuvieron como tú aquí, ¿sí? Y escucharon la verdad del Evangelio. Le habló Dios al corazón y les dijo: cambia tu vida, arrepiéntete, vive en santidad, y no obedecieron, no creyeron. Por eso mucha gente será engañada. Y es lamentable porque estas señales acompañarán a los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. El siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo, o fueron los años terribles en cuanto a las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, ¿sí? La guerra industrial, la guerra económica que se vive, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Medio Oriente. Entramos en el siglo XXI, la guerra entre Rusia y Ucrania. Guerras y rumores de guerras, donde mucha gente está muriendo, donde mucha gente, sus ciudades quedaron devastadas, quedaron deshabitadas. Mucha gente, niños, ancianos, mujeres, huyendo de sus ciudades. Tan solo en el holocausto judío, ¿cuántos millones de judíos no murieron? 6 millones de judíos aproximadamente. Guerras y rumores de guerras. El apóstol Santiago dice que ¿de dónde vienen las guerras? Dice: no es de nuestras pasiones que combaten con nuestra alma, de los malos deseos, de los malos pensamientos del corazón. Aún en nuestro propio hogar, en nuestra propia sociedad, en nuestra propia ciudad, hay guerras, hay pleitos, hay contiendas. ¿De dónde salen? Del corazón. Y estas señales acompañarán a los tiempos peligrosos que nos han tocado vivir, guerras y rumores de guerras. Y vuelve a advertir Jesús, ahora con una palabra de aliento: mirad que no os turbéis. La palabra turbar tiene un significado como de no te confundas. Es una mente turbada, es aquella como que tiene confusión y no puede discernir entre la verdad y la mentira por la confusión que viene a su mente. No puede discernir entre lo santo y lo sagrado y empieza a turbarse. Pero Jesús alienta a sus discípulos y les dice: mirad que no os turbéis, que no te confundas cuando veas que estas cosas están aconteciendo. ¿Por qué? Lo que yo he hablado, lo que yo he dicho se va a cumplir. Es necesario que todo esto acontezca, pero no te turbes. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Es necesario que acontezca para que cuando tú veas que estas cosas acontezcan, los falsos cristos, las guerras y los rumores de guerras estén aconteciendo en el mundo, cerca de tu ciudad, en tu continente, en tu país, es porque mi venida está cerca. Está pronta. Y los tiempos peligrosos que nos han tocado vivir son originados por la maldad del corazón del hombre. Y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El reino de las tinieblas se levanta contra el reino de Dios. Una nación contra otra para conquistarla, para subyugarla. El reino del narcotráfico contra el reino del gobierno. Se levanta nación contra nación, reino contra reino. ¿Cuál es la consecuencia de esos levantamientos, de esas guerras entre los reinos, entre las naciones? Dice: habrá pestes. Habrá pestes. Viene una consecuencia terrible después de que se levante nación contra nación, reino contra reino.
hay pestes. La peste negra o bubónica que mató a mucha gente en aquel entonces, como el año 1300 aproximadamente. Posteriormente vino la peste del cólera, la gripe española, que también mató a más de 55 millones de personas a nivel mundial. Tenemos la susodicha SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, podría decirse entre comillas. ¿Por qué? Porque se va comprendiendo y entendiendo que fue algo creado a propósito. Pestes, que aún la gente sigue muriendo aún todavía por las pestes, ya ni se diga del VIH, el SIDA, que hay más de 36.500 millones de personas contagiadas en el mundo y muriendo cada día por esa peste. Vienen hambres. Recuerdan que vimos que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, ¿sí? Para librarlos de la muerte y para darles, ¿qué? Vida en tiempos ¿de qué? De hambre. Por eso dice Jesús: mirad que no os turbéis, porque el ojo del Señor está sobre los que le temen, para darles vida en estos tiempos peligrosos. Independientemente si hay guerras, independientemente si tú oyes un rumor de guerra, independientemente si tú ves que una nación se levanta contra otra nación, un reino contra otro reino, si hay pestes, Dios en esos tiempos peligrosos ha prometido mirar fijamente a los que le temen para darles vida, darles de su espíritu, darles de su gracia en esos tiempos difíciles. Y vendrán terremotos en diferentes lugares. Y todo esto para la humanidad, dice, será principio, un comienzo de dolor, de angustia. Tú puedes ver a las personas que no conocen a Dios, que están lejos de Dios, que necesitan a una iglesia valiente, a hombres que prediquen el evangelio para anunciarle las buenas nuevas. Tú puedes ver a la gente allá afuera en dolor, en angustia, en desesperación. No tienen de dónde agarrarse cuando viene una situación así. Allá afuera la gente necesita una iglesia valiente y fuerte. Una iglesia que predique y viva en el Dios en que cree, en que confía. Para que ellos también puedan ser salvados y rescatados en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Estos tiempos peligrosos le acompañarán los falsos cristos, le acompañarán las guerras, le acompañarán las pestes, le acompañarán las hambres y los terremotos y muchas más. Se va a incrementar la maldad y ahorita vamos a ir viendo qué más. ¿Qué más acompañará a estos tiempos? ¿Qué es lo que va de la mano con estos tiempos peligrosos? Donde Pablo le dice a Timoteo: también debes de saber esto, Timoteo, debes de conocerlo, debes de tenerlo bien visto. Falsos cristos, guerras, y también acompañará de la mano a estos tiempos peligrosos, vendrá la apostasía. La apostasía es aquella negación de la fe en Jesús. Es aquella negación de negar que Jesús es Dios. La apostasía no la puede tener un borracho, no la puede tener una prostituta, no la puede tener un narcotraficante, no la puede tener una persona que está lejos de Dios. Él no puede ser un apóstata. ¿Por qué? Porque no ha tenido una verdadera fe en Jesús. Aquel apóstata es aquel que experimentó una fe verdadera en Cristo, pero mediante pasaron los años, empezó a enfriarse, empezó a coquetear con el pecado, empezó a abrir la puerta a ciertas cosas, empezó a cauterizar su conciencia y finalmente negó a Cristo. En un momento, quizá a lo mejor cerca de la muerte, quizá en un momento de persecución, quizá en un momento de flaqueza, quizá en un momento de situación difícil donde la vida le va a costar.
vendrá la apostasía. Muchas personas asisten hoy a las iglesias, las iglesias están abarrotadas, pero muchos ya en el corazón han apostatado, han negado a Jesús, lo niegan con sus hechos. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 7, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. La apostasía es una evidencia clara es una característica clara de los últimos tiempos. Dice el apóstol Pablo, le escribe igualmente y le advirtió a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, le dice: pero el Espíritu Santo, quien es Dios, que iba a hablar de lo que oyera y nos lo iba a hacer saber, lo dijo Jesús, que el Espíritu Santo os guiaría a la verdad, que el Espíritu Santo no hablaría por su misma cuenta, sino de lo que escuchara hablar, os haría saber, dice. Dice claramente que en los postreros tiempos, los que estamos viviendo, algunos, dice, apostatarán de la fe, negarán la fe, negarán a Jesús. ¿Y cuál será la principal causa? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es como cuando la persona viene y escucha la verdad y Dios le habla, pero la siente muy dura la verdad. Siente que le abre la mente y el corazón y saca a la luz el pecado, y la persona dice: no, es que son muy exagerados. Y esa persona prefiere salir de aquí e ir a otra iglesia donde le digan: vas a ser prosperado, te va a ir bien. Mira, es poco a poco. Mira, no te preocupes, Dios está contigo. Y empiezan a rascar el oído. ¿Y qué hacen esas personas? Escuchando voluntariamente a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? A doctrinas de demonios. Es cuando escuchas voluntariamente. Hay infinidad de predicadores en internet ahorita. Y a mucha gente le gusta estar ahí escuchando en internet un predicador y luego otro predicador y otro predicador. Y están escuchando sin discernir la sana doctrina, sin discernir el evangelio, sin discernir lo que dice realmente la palabra de Dios. Y sabes una cosa, muchos falsos maestros y predicadores que están en el internet predican una doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Ahorita la gente, las iglesias se han acomodado en la iglesia virtual. No, es que ya no voy a la iglesia porque yo prefiero aquí poner la televisión y prender aquí, yo me conecto. Qué padre, ¿no? Bien cómodo. No, Dios te dice: no te dejes de congregar. Como algunos tienen por costumbre. En tanto que veas, dice, que aquel tiempo, ¿qué? Se acerca. Yo estoy bien cómodo ahí en mi casa escuchando, como quiera, estoy escuchando la sana doctrina. Son hermanos que conozco. No te engañes. Debes de tener comunión con los hermanos. Debes de servir a Dios en tu iglesia local. ¿Por qué? Porque muchos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Apostatarán de la fe. Y los tiempos que estamos viviendo no son tiempos que en determinado momento se pueda decir buenos. Son tiempos peligrosos. 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 El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica también la característica que iba a acompañar en los tiempos postreros. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. O sea, no te dejes engañar. Siempre pregúntate qué dice la Biblia. Siempre
pide consejo. A ver, ¿esto es de Dios? ¿Esto me acerca más a Dios? ¿Esto viene de Dios? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, si que antes venga primero la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se cree que va a ser una persona, pero también se cree que será un ambiente hostil en la iglesia de los que se dicen ser hijos de Dios. Será un ambiente en donde ya la gente no va a amar a Jesús, la gente no va a creer en Jesús, la gente que se dice ser cristiana no va a obedecer a Jesús. El hijo de pecado, el hijo de perdición, se tiene que manifestar antes que venga Jesucristo y se tiene que manifestar la apostasía. Son tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. Y Dios nos está advirtiendo con su palabra para que nosotros miremos bien, hermanos. Seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y no nos acomodemos, sino por el contrario, podamos descansar en Jesús, pero también estar vestidos con toda la armadura que Dios nos ha dado. Otra característica que acompañará a los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Ya mencionamos las guerras, las hambres, las pestes, hemos mencionado la apostasía. También acompañará esta característica o esta señal a los tiempos peligrosos. La gente no soportará escuchar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? El evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? La sana doctrina. La gente no soportará. ¿Qué significa? Según Timoteo 4:3 dice, fíjate cómo en estos textos que estamos viendo, siempre el apóstol Pablo o la persona que escribe dice, vendrá tiempo, porque hay tiempo, porque el tiempo, y dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no la soportarán, no la recibirán, no la aguantarán, porque la verdad, las sanas palabras de Cristo, cuando entran al corazón, alumbran el entendimiento y sacan a la luz el pecado, que demanda al hombre cambiar y arrepentirse. Y la gente, por cuanto no quiere cambiar, por cuanto quiere solamente las dádivas, solamente quiere las bendiciones de Dios y ser prosperado, no va a soportar escuchar la verdad. No sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ese comezón de oír, la persona quiere escuchar que le va a ir bien. ¿Qué me tendrá Dios el día de hoy? Voy a escuchar aquí, voy a escuchar allá, y tiene comezón de oír algo como que a la carta, como que le caiga bien, como que quiere escuchar lo que él quiere escuchar, no lo que Dios le quiere decir. Es algo diferente. Ahorita hay evangelios a la carta. A ver, quiero escuchar de que me va a ir bien. Y por eso se amontonan, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. A ver, la gente quiere escuchar que le va a ir bien. Ok, un mensaje que le va a ir bien. La gente quiere escuchar que va a tener dinero. Un mensaje, siembra dinero y recibirás 10 más. Y quiere escuchar ese mensaje. Y se amontonan maestros conforme a las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es un fuerte deseo. Son deseos desenfrenados. La gente ahorita está escuchando a ese montón de maestros que predican un falso evangelio y no obedecen la palabra de Dios.
no obedecen el Evangelio. Y ese tiempo nos ha tocado vivir. Ese tiempo, el día de hoy, lo estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, hermano. Tiempos peligrosos que están acompañando el día de hoy todas estas señales, todas estas características. ¿Qué otra característica o señal acompañará a los últimos tiempos, hermanos? Aparte de que la gente no soportará escuchar la verdad, vendrá la apostasía, guerras y rumores de guerras, falsos cristos, pestes. ¿Qué otra característica que nos enseña que realmente la palabra de Dios es veraz? Y que estemos atentos, que lo que está escrito ahí es verdad. De todo lo que se está cumpliendo, pero que también Dios ha dejado su palabra y sus promesas para aquellos que le temen. Que así como todo esto se está cumpliendo, también las promesas de Dios se cumplen para aquellos que le temen y quieren conocerle y quieren obedecerle y quieren amarle. Para ellos también se cumple. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos, la característica que acompañará tanto a la iglesia como a los hombres de la tierra, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuál es la causa? Por el incremento de la maldad. Mateo 24:9 dice la Escritura: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los cristianos también padecen, hermanos. Los cristianos sufren. ¿Pero cuál es la causa? Por causa del nombre de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera no soporta la verdad. No quiere conocer la verdad. Tal fue el grado que le pasó a Timoteo. Cuando venía una turba de personas con imágenes, levantando ídolos, y Timoteo salió al encuentro y les predicó la palabra y les dijo que no se tenía que adorar a falsos dioses. A Timoteo lo apedrearon, lo golpearon, lo mataron ahí. Porque la gente, cuando escuchó, no tendrás dioses ajenos delante de mí, les habló el evangelio de la verdad, les dijo que se arrepintieran, la gente no soportó la verdad. Y a muchos seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, nosotros no seamos de esas personas que consienten en multiplicar la maldad. No. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a amar a Dios, que vamos a ser insensibles contra nuestro prójimo. Ya no va a haber esa compasión que viene de parte de Dios para con los pecadores, para con las almas perdidas, para con el enfermo, para con mi hermano. Ya no va a haber eso. ¿Por qué? Porque el principal amor se ha enfriado para con tu Señor, para con tu Dios. Y esa es una característica de los últimos tiempos. El amor de muchos se va a enfriar. Seremos insensibles
ante la necesidad de los demás. Seremos insensibles hacia Dios. Nos acostumbraremos a que la maldad siga incrementándose sin hacer nada. Ya no oraremos con carga, ya no oraremos para que Dios meta su mano, ya no oraremos por los enfermos ni por las almas perdidas, ya no oraremos por nuestra familia. Ya vamos a estar acostumbrados a vivir en una maldad tan terrible que nuestro amor se va a enfriar, y eso depende de nosotros. Dios no quiere que nuestro amor se enfríe. Aún por las obras y la incrementación de obras para la iglesia o para los cristianos, se olvidan de su primer amor. Fue lo que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. Le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Sí? Y que descubres a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Pero tengo algo contra ti, le dice Jesús. Has olvidado tu primer amor. ¿Cómo está tu primer amor, hermano? ¿Cómo está ese amor para con Jesús? ¿Cómo está ese amor ferviente para con tu Señor, quien dio su vida en la cruz? Que aquel que dijo: el cielo es mi trono, la tierra por estrado de sus pies, yo soy alto y sublime, pero un Dios cercano que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por ti, por mí, por la iglesia, por el ser humano. Y fue un amor tan grande. ¿Cómo está nuestro amor para con Dios? Cuando nuestro amor para con Dios está ferviente, cuando no se nos olvida lo que Él hizo por nosotros, somos agradecidos para con Él y vamos con Él, lo buscamos en oración, nos agrada estar con Él, alabándole, bendiciéndole, diciéndole: Señor, gracias. Gracias porque me das la vida, me das la salud, me das el aire que respiro, un trabajo, un salario. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, a mi esposo, tengo a mis hermanos. Tengo los bienes materiales que mi corazón ha deseado, Señor. Gracias. Y sirves a Dios diligentemente. Y si tu amor está ferviente para con Dios, para con tu prójimo, no va a ser algo extraño. También lo vas a servir, también lo vas a amar, también vas a orar por él, también le vas a compartir la palabra, también vas a extender el reino, también vas a servir con diligencia y fervor a Dios. Pero mira, la maldad se ha multiplicado y se ha incrementado, y aún los cristianos serán engañados por esa maldad. Se van a enfriar. Y esa es una gran advertencia para la iglesia en estos últimos tiempos. Que no permitamos que la maldad que acontece a nuestro alrededor enfríe nuestro amor para con Dios y para con nuestro prójimo. No lo permitamos. No lo permitamos. Porque los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Peligrosos. Y dice Jesús: a muchos se engañarán, dice. Y un versículo paralelo dice: aun si fuere posible, dice, a los escogidos. Dice la palabra. ¿Cómo está nuestro amor para con Dios? ¿Cómo? Cuando nuestro amor para con Dios no está bien, cuando hay contienda en el corazón y nos quejamos, siempre es contra Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Ya las cosas que Dios permite en tu vida ya no las ves como una bendición, los ves como una queja. Y siempre te estás quejando delante de Dios. Ya está mal tu corazón. Ya hay algo ahí que no está bien. Necesitas ir a Dios que escudriñe tu corazón, que vea en lo profundo de tu ser qué es lo que está causando eso. Arrepentirte, pedirle perdón y ser agradecido por su perdón. Y recordar que Él te ha amado eternamente. Ese amor para con las almas perdidas. Podemos ver al vecino que pasa y lo criticamos. Podemos hablar y murmurar de nuestro hermano. Podemos hablar de la sociedad, quejarnos de la gente. ¿Dónde está nuestro amor? Ya nuestro amor se ha enfriado. ¿Por qué sí podemos
en determinado momento criticar a nuestros vecinos, criticar a nuestros hermanos, criticar a nuestra familia. ¿Por qué sí podemos hacer eso? ¿Y por qué no nos ponemos a pensar, oye, quizás sea la última vez que yo vea a mi vecino? Voy a orar por él para que Dios le hable y no se pierda. ¿Por qué no pensamos de esa manera? Es porque nuestro amor se ha enfriado. Se ha enfriado. Oye, ¿por qué? Oye, ¿ya viste a mi hermano? Mira, no hombre, no, mira su casa, no, mira, el pastor, mira, la hermana, mira. Y ahí estamos viendo siempre el error, siempre la paja en el ojo. ¿Y por qué no me pregunto, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Oye hermano, ¿qué necesitas? Oye hermano, ¿qué puedo orar por ti? Cuando no tenemos ese sentir, cuando no tenemos esa visión, ¿sabes qué? Tu amor se ha enfriado. Estás bien frío. Porque ya te adecuaste y te acostumbraste a la maldad que te rodea, a la maldad de nuestro propio corazón. Porque dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice la Escritura. Y es una de las características que en estos postreros tiempos acompañarán esta característica a los últimos días. El amor de muchos se enfriará. Recuerdo que cuando comenzaban las balaceras aquí, la gente se espantaba y la gente se aterrorizaba y no salía de sus casas. Se guardaban. Los cristianos oraban, clamaban a Dios. Y Dios en determinado momento, en su misericordia, metía su mano. Enviaba al ejército, enviaba, no sé, a la policía. Pero ahora no. Ahora ya se levantan las balaceras, ya en las redes sociales, no hubo balacera a tal lugar. Sí. Tan acostumbrado a la maldad, nuestro amor se ha enfriado. Y es una de las características que acompañarán a los últimos tiempos. Tengamos cuidado, hermanos, que tu amor se enfríe para con Dios y para con tu prójimo. Pablo le escribe a Timoteo, en donde el temor, el miedo había acobardado la vida de Timoteo. Y a veces es normal, hermanos. Yo he sentido miedo. Todos hemos sentido miedo. Todos nos hemos tentados a acobardarnos. Es normal, somos seres humanos. Pero cuando recordamos que Dios está con nosotros y ha prometido guardarnos y Él nos ha dado algo muy importante que debemos de abrazar para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, esto le recuerda Pablo a Timoteo y le dice, segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 1 dice, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, sino era una fe verdadera de Timoteo, dice, que hay en ti, dice, le dice Pablo, la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, le dice Pablo, yo estoy seguro que en ti no hay fe fingida, en ti hay una fe verdadera, Timoteo. Solo que se está apagando, solo que en determinado momento se está atemorizando por lo que estás atravesando. Pero no, Timoteo. Dice, por lo cual, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No le dice que va a estar en ti, no, le dice que está en ti. Solo que tienes que avivarlo. ¿Cómo? A través de la oración, de la fe, de la obediencia y de la diligencia. Timoteo tenía que avivar el fuego. Porque Pablo corrobora en 1 Tesalonicenses 5 que el espíritu se apaga. Se apaga, hermanos. Nosotros somos los responsables de avivarlo. ¿Cómo? Con la comunión con Jesús,
Con la comunión con el Espíritu, con la comunión con la palabra, con la obediencia a la voluntad de Dios. De esa manera, si seguimos el consejo para avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y aquí Pablo le había dado ese don a Timoteo por la imposición de las manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Dunamis, del griego dunamis, que significa poder para hacer las cosas, para poder hacer las cosas, sino de poder de amor, amor ágape, un amor sufrido, un amor valiente. Dice, y de dominio propio, sófronos, del griego sófronos, que significa una mente sana, una mente cabal, una mente sobria, una mente que piensa como Jesús. Eso nos ha dado Dios. Para que la maldad que se vive en estos tiempos no enfríe nuestro amor, hermanos. Querido hermano, si tú tienes una fe no fingida, el día de hoy Dios nos aconseja que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que lo avives, hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando ese espíritu de Dios avive el fuego en nosotros, no vamos a estar habituados a la maldad. Y nuestro amor no se va a enfriar. No se va a enfriar, ¿por qué? Porque nos ha dado espíritu de amor, ¿verdad? Espíritu de amor. Romanos 12:12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Y sabes, ese es un amor que está ferviente. Está buscando la voluntad de Dios siempre. El amor de muchos se va a enfriar en estos últimos tiempos y será una señal y característica que acompañará a los últimos días, a los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Debemos de estar muy atentos, hermanos. La iglesia debe estar atenta. Otra señal que acompañará a los tiempos peligrosos, de la cual debemos de mirar bien, también es la predicación del Evangelio. Cada persona que tú veas en la calle, en las peceras, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, predicando el Evangelio, debes de saber esto, hermano. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. ¿Qué significa? Bueno, el que persevera hasta el fin significa que no va a negar la fe. A pesar de la presión de la persecución, a pesar de la presión de la hostilidad, a pesar de la presión de Satanás, se va a mantener firme en la fe. Y dice la Escritura que esa persona, hija de Dios, será salvo. ¿Por qué? Porque no negó la fe. No es que tienes que hacer obras para salvarte, no, es que tu fe la vas a mantener firme, aun cuando estemos cerca de la muerte, por causa de Cristo. Dice que esa persona será salvo. Aquí en este momento va a haber mucha tribulación, va a haber mucha persecución, va a haber mucha hostilidad, va a haber mucha maldad que te va a rodear. Y la persona que se mantenga firme con la fe en Jesucristo para no negarlo y sigue obedeciendo la voluntad de Dios, dice que esa persona, Dios la va a mirar y la va a salvar. Mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Querido hermano, cuando tú veas predicar a una persona el evangelio de Jesucristo en diferentes lugares, en el internet, en las redes sociales, en donde sea, tú veas que está predicando el evangelio, recuerda, querido hermano, que los tiempos peligrosos están culminando y viene Jesús, viene Cristo.
Jesús hubiese querido, o Dios hubiese podido, hace 2000 años, haber inventado el Internet. Para que en aquellos entonces, toda la humanidad en aquel entonces hubiera conocido a Jesús por medio de las redes sociales. Pero ha permitido que en estos tiempos postreros, en estos últimos tiempos peligrosos, donde mucha gente y muchos misioneros evangelistas han muerto y ha sido detenida la predicación del evangelio, Dios ha permitido que a través de las redes sociales, el Internet, se extienda el evangelio a todas las naciones. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. No va a haber excusa. ¿Sí? El presidente de la República va a permitir un proyecto para que todo México tenga internet gratis. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Para que a través del internet el evangelio sea esparcido. Igual a todo el mundo. ¿Cómo nuestro Dios aún utiliza al hombre para eso? Aún utiliza el internet para eso. ¿Por qué? Es necesario que todo el evangelio llegue a todas las naciones y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Dios dirá, todos han escuchado el evangelio, algunos se arrepintieron y creyeron en mi hijo, otros no. Ya es tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El día que tú escuches, el día que tú veas un predicador, el día que tú veas un predicador callejero, uno en la pecera, en internet o en el púlpito predicando el evangelio, debes de entender que el fin se acerca. Y es una señal que está acompañando a los tiempos peligrosos el día de hoy. Ya no es mirar a la persona, sí está compartiendo, no, está loco ese, está compartiendo ahí en la plaza. No, ya se está predicando el evangelio, Dios viene, Jesús viene. Esa es otra señal que debemos de conocer en estos últimos tiempos. Otra señal que el apóstol Pablo advirtió, de la cual se dejará ver en los últimos días, junto con la predicación del evangelio, y después de eso vendrá el fin. Ahorita vemos tanta maldad, guerras, pestes, hambres, y todo es principio de dolores, y nos llama la atención, y muchas de las veces somos sensibles a eso. Oramos, intercedemos, pedimos a Dios, ¿verdad? A la iglesia, a los cristianos. Pero va a haber un momento en el cual sí debemos de poner mucha atención, aparte de la predicación del evangelio, pero una característica que a nivel mundial se va a dejar ver es un tratado de paz. Va a haber alguien que va a venir a poner la paz, que todas las naciones están buscando. Pero cuando eso sucede, hermano, creamos lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ya lo conocen, hermanos, dice Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De repente, súbitamente el Señor vendrá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Cuando las naciones, cuando las organizaciones mundiales, ¿sí? La Organización del Atlántico Norte, ¿sí? La ONU, la OMS, organizaciones mundiales, digan paz y seguridad. Cuando ellos piensen, un respiro, por fin, la paz que tanto estábamos buscando. Ahora sí podemos andar libremente. Ahora sí vamos a tener esa vida que tanto que deseábamos. No.
El Espíritu dice, vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No van a escapar, hermanos. Ahorita todo se sabe ya por las redes sociales. Ahorita ya todo se sabe por internet. Ahorita de todo nos damos cuenta, hermano. El día que haya un tratado de paz y seguridad a nivel mundial o nacional o en tu región, debes de saber que vendrá destrucción repentina. Son los tiempos y las características de los tiempos peligrosos y de los últimos días, porque Cristo está a las puertas. A las puertas, hermano. Todas estas señales y características acompañarán a los tiempos peligrosos, hermanos. ¿Qué de las leyes injustas? ¿Qué de la despenalización del aborto, hermanos? Estaba escuchando un reportaje de unos doctores que decían que a diario recibían 8 a 9 mujeres que iban a abortar. Diario, hermanos. Imagínense. Y la característica era de señoras ya mayores, de 35 años en adelante, madres solteras, que iban y practicaban un aborto. Imagínate, qué padre, ¿no? Puedo abortar, puedo tener relaciones con quien yo quiera, y si yo no quiero el fruto de mi vientre, yo voy y me hago un aborto. Asesinos son, dice la Escritura. Escrito está, no matarás. Y te quieren engañar que los 3 meses no tiene vida la persona. Es un engaño del diablo eso. Desde el primer día de la concepción hay vida. Aún los científicos intentaron unir la vida en un experimento que hicieron, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta microscópicamente que hacía falta algo. Era una chispa en ese momento, y esa chispa solamente la da Dios. Y dijo el doctor, esto es dedo de Dios, solamente Dios puede dar vida, nosotros no. Y eso los doctores, que en determinado momento asesinos, verdugos que practican, son partícipes de eso, van a dar cuentas a Dios. Los tiempos peligrosos, hermano. ¿Cuántas jovencitas el día de hoy desaparecidas? Muchas mujeres desaparecidas, tanto mujeres mayores como jovencitas de entre 15 y 20 años. Pero si yo tuviera unos padres en casa que instruyen a sus hijos, les enseñen el camino de Dios, que no las dejen andar allá en las fiestas hasta altas horas de la noche, ¿sí? Que no dejarlas ir con cualquier hombre que se encuentra en el Facebook, o con sus compañeros también, que en determinado momento son iguales que ellos. ¿Tú crees que habría mujeres o niñas desaparecidas? O que se visten de una manera llamando la atención, mostrando ahí su cuerpo. ¿Tú crees que habría señoritas o mujeres desaparecidas? No. O esos hombres que se dedican a eso. Si fueran hombres verdaderos, hombres valientes, que enfrentaran en determinado momento la responsabilidad de trabajar, que llevaran el sustento a sus casas, que fueran obedientes a sus padres, que tuvieran una responsabilidad en su hogar para poder llevar el alimento y trabajar por sí mismos y mantenerse a sí mismos, ¿tú crees que anduvieran allá de vándalos secuestrando a las señoritas? Se les hace fácil, quieren obtener dinero fácil. La maldad se ha incrementado, hermanos. Y no sé cuántas más mujeres van a desaparecer. Todas esas mujeres que se levantan en activistas feministas, ¿tú crees que si esas mujeres tuvieran un esposo que las amaran, que las cuidaran, que las respetaran, que las honoraran como vaso más frágil, o tuvieran padres que las cuidaran, que las amaran, las respetaran, les dieran lo necesario, ¿tú crees que si tuvieran esas mujeres, esos tipos de hombres piadosos que las cuidaran, ¿tú crees que anduvieran ahí levantándose en contra del gobierno?
buscando la justicia por su propia cuenta. No. ¿Por qué? Porque tuvieran un hogar donde hubiera calor, donde hubiera amor, donde hubiera cuidado, donde hubiera un padre que las amara, donde hubiera un esposo que las cuidara, que las protegiera. ¿Ves cómo Dios es perfecto? ¿Ves cómo Dios es sabio el Señor? Cuando instituyó por primera vez la familia. No habría necesidad de que todas esas feministas se anduvieran levantando en contra, buscando justicia. No hubiera nada de eso. Estoy seguro que si tú le preguntas a una feminista de esos, ¿cómo se llevó con su padre o cómo se llevó con su esposo? Le pegas en el corazón. Oiga, ¿usted recibió amor de su padre? ¿De su madre? Oiga, ¿usted fue abusada en algún momento de su vida? Le vas a poner el dedo en la llaga. Y te das cuenta por qué se levantan en contra. Y quieren en determinado momento hacerse las fuertes, hacerse que las pueden, No. Ellas necesitan amor y cuidado. Cariño, amor, cercanía. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y tantas señales más, hermanos. Todas estas acompañarán a los tiempos peligrosos de los últimos días. Y el Señor lo dejó escrito para que miremos bien y nadie os engañe. También lo dejó escrito para que no se turbe tu corazón, hermanos, sino tenga confianza en tu Dios. Perseveremos hasta el fin, descansando en Jesús. ¿Cómo puedo descansar en Jesús? Confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Así puedo descansar en Jesús, viniendo a Él. Si tú tienes hambre y tienes necesidad en tu vida, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí confía, dice, no tendrá sed jamás. ¿Tú te sientes necesitado? ¿Te sientes con hambre? Estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir te han turbado tu corazón. Jesús te dice el día de hoy, ven a mí. Toma mi yugo y yo te haré descansar. O sea, obedéceme, sígueme, confía en mí, siéntete seguro conmigo, dice Jesús. Porque allá afuera, el carácter de los hombres impíos es terrible, terrible. Y esa es la causa principal de la maldad el día de hoy. La causa principal, hermanos, de que los tiempos peligrosos que estamos viviendo sean el día de hoy. La causa principal. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:1, Timoteo, la causa principal de los tiempos peligrosos es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres amadores de sí mismos son aquellos hombres egoístas que piensan en sí mismos nada más. Imagínate a los gobernadores ahorita que están dirigiendo el país o sus estados. Ellos nada más están pensando en acaparar todo el dinero que pueda ser posible. ¿Quiénes son afectados? El pueblo. Por eso no quieren al presidente. Porque sea como sea, ese presidente fue puesto por Dios. Y es un hombre cabal y justo. Por eso no lo quieren. Porque él está sirviendo al pueblo. Pero los hombres egoístas están pensando en acaparar el dinero. Y están empezando a acaparar sus bienes. Y están pensando en sí mismos. Y nunca piensan en servir a la comunidad. Nunca piensan.
Igual el esposo en el hogar está pensando en sí mismo nada más. Nunca piensa en servir a su esposa y a sus hijos. Amadores de sí mismos, dice la palabra. De sí mismos. Ve que en el hogar le hacen falta la despensa a su esposa, o le hace falta a lo mejor unos zapatos, le hace falta a lo mejor cosas a los niños. Pero él se va con sus compañeros y se va y compra su cerveza, compra su droga, compra su comida ahí con ellos y se la pasa ahí toda la noche con ellos. Amador de sí mismo. Aún los religiosos, cantantes famosos que se dicen ser cristianos. Hay un dicho de un tal Adrián Romero, que ya torció bien la palabra de Dios. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre dice que primero, para poder amar a las demás personas, tienes que amarte a ti mismo, luego amar a tu prójimo y luego el último a Dios. ¿Qué torcido está hablando este hombre? Ya se fue por la tangente. Ya no hay discernimiento en su vida. Amador de sí mismo. Amador de sí mismo. Son egoístas. Dice que también vendrán hombres ávaros. ¿Qué significa eso? Que no estarán contentos con lo que tienen. Que mientras más dinero obtengan, mejor para ellos. Serán amantes del dinero. Amantes del dinero. Que solo piensan en ganar dinero. Que solo piensan en obtener bienes materiales. Aunque ya tengan las cosas ahí. ¿A cuántos gobernadores, a cuántos presidentes, a cuántos legisladores, a cuántos diputados, a cuántos empresarios han acusado y han descubierto que han obtenido bienes materiales ilícitamente? Por eso México está como está. Son ávaros, amadores de sí mismos, ávaros, amantes del dinero. La palabra de Dios también dice que son vanagloriosos y soberbios. ¿Qué significa esto? Que la vanagloria y la soberbia los corona. Son orgullosos y vanidosos. Quieren que las demás personas los vean. Quieren que su reputación sea aplaudida. Sí se levantan el cuello cuando andan ahí en campañas o andan ahí haciendo bienes a la comunidad, pero el orgullo los corona. Los pastores y los predicadores también, el orgullo los corona, quieren ser vistos, aplaudidos por los demás. Quieren ganarse el favor de la gente y no el de Dios. Cuando no saben qué significa estar aquí en el púlpito, esos hombres que buscan la reputación de los hombres o la vanagloria de la vida, no saben lo que significa estar aquí. Un hombre que está aquí predicando en el púlpito no representa nada más estar ahí en internet. No es el más visto por los demás. No, ese hombre representa la iglesia que lo respalda. La iglesia que junto con él está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre es embajador de Dios. No es el hombre que está aquí, es la iglesia que está detrás. El hombre quizás se verá ahí en redes sociales o quizás se verá en el púlpito, no sé. Pero esa persona que se ve ahí y se predica la sana doctrina, sabe perfectamente quiénes están detrás de ellos. Y que por la gracia de Dios y por las oraciones de la iglesia, el que está aquí en el púlpito, Dios le da la gracia. Si un miembro recibe honra, todos los miembros, reciben honra, dice la palabra. Si un miembro se duele, todos los miembros se duelen juntamente con él, dice la Escritura. No. ¿Pero qué hacen los pastores hoy en la actualidad? Son vanagloriosos, son soberbios, quieren recibir la gloria de los hombres. Características de los tiempos peligrosos, hermanos. De los tiempos peligrosos. Y dice la Escritura que son blasfemos. Blasfemarán. ¿Qué quiere decir? O sea, van a decir y van a hablar en contra de Dios, en contra de la palabra y en contra de su iglesia.
Y así está sucediendo hoy. Así está pasando hoy, hermanos. Van a ser desobedientes a los padres. También serán ingratos, o sea, no serán agradecidos. ¿Qué más? Ingratos, impíos. ¿Qué significa que serán impíos? No respetarán la religión, no respetarán lo santo, no respetarán lo sagrado. Y ese es el carácter de los hombres hoy, hermanos. El día de hoy. Nos ha tocado vivir esos tiempos. Serán impíos. Dice, sin afecto natural. ¿Qué significa sin afecto natural? Que no tendrán cariño, no tendrán compasión, no tendrán afecto natural contra las personas, contra su esposa, contra sus hijos, con sus amigos, contra el necesitado, con el desvalido. No tendrán afecto natural. Y aparte de hacer afecto, sin afecto natural, pues eso los hace implacables. Calumniadores, o sea, quiere decir chismosos, que dicen palabras de mentira contra las personas. Intemperantes, quiere decir que no dominarán sus propias pasiones. ¿Cuántos hombres y mujeres el día de hoy son arrastrados por sus propias pasiones? Serán crueles, dice, y enemigos de todo lo bueno. También serán traidores, serán impetuosos, que quiere decir atrevidos, sin ninguna vergüenza. Atrevidos sin ninguna vergüenza, imagínate. En la playa allá en Matamoros detuvieron a una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales ahí a plena playa. Delante de los niños, delante de las mujeres, delante de las personas. Ahí los fueron a detener. Imagínate. Qué terrible. ¿Hasta dónde llega la maldad? ¿Hasta dónde llega lo cruel del hombre? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, o sea, quiere decir que buscarán sus propios placeres en lugar de buscar a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa? Que aparentarán ser muy religiosos, muy consagrados, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión y de la fe. Y le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? No eches lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Le dice, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Apártate de los tales, les dice. A estos evita, les dice Pablo. ¿Por qué? Porque no tienen, el orgullo los corona. No tienen afecto, no quieren saber nada de Dios. O sea, no hay motivo para que les prediques la palabra. No lo hay. Quizá a lo mejor ya muchos de ellos la conocen y nunca obedecieron. Ahí están las consecuencias. La dureza del corazón. A esto se evita. Ve y llévale la palabra a aquellos que realmente la necesitan. Ese es el carácter de las personas, de los hombres impíos. Y durante muchos años la palabra de Dios nos ha venido advirtiendo sobre lo peligroso de los tiempos. El holocausto que cada uno de nosotros está viviendo quizá. Unos de una manera, otros de otra. Quizá a lo mejor este problema no sé cuándo se va a acabar. O quizá esta enfermedad que tengo, quizá cuándo voy a salir. O quizá lo que estoy atravesando, no sé cuándo va a terminar. Estamos viviendo un holocausto que decimos, Señor. Y esto es por mencionar solamente algunas. ¿Qué de la corrupción? ¿Qué de la impunidad? Y los hijos de Dios, los santos también, están sufriendo.
Muchos se dejarán de congregar, muchos perderán la confianza. Multitudes de hijos de Dios por todo el mundo el día de hoy están pasando por un gran estrés, tanto físico, emocional, sentimental, mental y espiritual. Como que te sientes agobiado, te sientes cansado, te sientes presionado y te llegas a pensar ese estrés que te quiere dominar. Es por todo lo que vivimos, por todo lo que nos rodea. Pero Jesús nos va a enseñar a cómo descansar en Él. Primero nos quiso mostrar los tiempos que realmente estamos viviendo, para poder dar la salida a sus hijos. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí, en mi persona, en la comunión conmigo, dice, tengáis paz. Puedas tener esa paz tan grande que Jesús ofrece. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de paz. Cuando los discípulos estaban turbados en la barca, azotados por los vientos contrarios y por la lluvia, y la barca se anegaba y se hundía y casi se iba a pique, Jesús apareció ahí y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y les dio paz. Reprendió al viento y a la lluvia y les dijo, tengan ánimo. Hoy Jesús te dice también a ti, ten ánimo. Estas cosas te las he hablado, estas cosas te las he compartido para que en mí tengas paz. Yo sé, dice Jesús, que en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, nadie más ha vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Ni el Papa Juan Pablo, ni el Papa que está ahorita, ni Mahoma, ni Krishna, ni Confucio, ni Buda, ni Nabucodonosor, ni el gran Darío, ni Ciro, ni Alejandro el Grande han vencido al mundo. Solo Jesús, el Hijo de Dios. El que te dice el día de hoy, yo te he hablado estas cosas para que puedas tener paz en mí, para que puedas descansar en mí, para que puedas confiar en mí. Jesús está tratando de decirnos en estos últimos tiempos, por más horribles que se vean estas cosas, por más horribles que se vean los tiempos difíciles, los tiempos de hambre que estés atravesando o los tiempos de crisis que estés viviendo, ninguna de ellas debe de ser el enfoque de nuestras vidas. Ninguna de ellas. Esa no debe de ser la atracción de tu mente. Ese no debe de ser el enfoque que tú debes de tener estando en esta tierra. No, sé que están aconteciendo, sé que están pasando, porque mi Señor lo dijo y yo sé que Él está a punto de venir. Ninguna de ellas debería ser el enfoque de tus energías. ¿Por qué? Porque te vas a desgastar. Cuando te vas a desgastar, te vas a enflaquecer. Cuando estás concentrado tanto en algo, y tanto en algo, y tanto en algo, y no encuentras la salida, ¿no sientes como que te desgastas? ¿Como que te cansas? ¿Como que dices, ¿hasta cuándo? Es porque estás concentrando tu mente en algo que no tiene fundamento. Pero cuando tú concentras tu mente y en determinado momento la asientas en un fundamento que es Jesús, Él te va a dar descanso. Él te va a dar descanso. Él te va a hacer descansar. Porque si tú enfocas tu mente y enfocas tu corazón en las cosas que te están rodeando en determinado momento para controlar tu vida y tu conducta, te vas a desgastar. Te va a consumir y no vas a poder tener paz. Ahorita concentra tu mente en la paz que Dios quiere darte. En Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Esa no debe ser la atracción de nuestras vidas ni nuestras energías, sino del llamado que Dios te ha hecho a ti. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te rescató del mundo? ¿Para qué Dios te rescató del pecado? ¿Para qué Dios te rescató del poder de Satanás? Y estás aquí el día de hoy. Ese debe ser el enfoque. Que a pesar de lo que en determinado momento suceda a tu alrededor, que a pesar que la tierra se traslade al mar, que a pesar que un ejército acampe contra ti, que a pesar que las acechanzas del diablo, Dios te ha hecho un llamado específico y especial para ti. Ese debe ser el enfoque de tu vida, el propósito de tu vida. Señor, yo no sé qué estás haciendo, yo no sé por qué lo estás permitiendo en mi vida, yo no sé, Señor, por qué tengo que atravesar esto, pero yo confío en que tú tienes un propósito. Yo voy a seguir confiando en ti, Señor, a pesar de lo difícil que se ven las cosas, porque tú eres el príncipe de paz. Y tú me has hecho un llamado, Señor. Si yo estando en el mundo no permitiste que me perdiera y me guardaste, ¿cuánto y más ahora, Señor? ¿Cuánto y más ahora? Que tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque la tribulación el día de hoy está produciendo en mi vida madurez, perfección. Y gracias porque por eso me doy cuenta de que tu Espíritu está conmigo. Gracias. Gracias, Señor. Y el Señor nos dice en Lucas 21, para que podamos descansar en sus palabras, confiando en ellas. Entonces verán al Hijo del Hombre, dice, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, mirad arriba, levanta la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo viene pronto por ti, hermano. Cristo tiene la mirada sobre ti en estos momentos. En esos tiempos de hambre que tú estás atravesando, Jesús está viendo atentamente tu vida, tu alma, tu caminar, tu proceder, para favorecerte, para ayudarte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que confiar en Él, hermano. No pierdas la confianza en Jesús. Él es el príncipe de paz. ¿Podemos descansar en Él? Sí. Nos ha presentado Jesús los tiempos peligrosos, pero también nos ha presentado sus promesas y nos quiere seguir presentando cada una de ellas. Descansa en Jesús, hermano. Démosle gracia a Él. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias.